Sean bendecidos en el nombre del Señor. No acostumbro a hacer esto. Creo que todos los que han visto mis transmisiones lo saben. Pero rodaba por ahí y bueno, quiero compartir con ustedes algo, unos minutos. Tengo poco tiempo. Hoy me toca estar en un evento en el que realmente no quisiera estar. Pero debo estar. Hoy quiero dedicarle unos minutos, porque tengo ya casi que salir. Quiero dedicarle unos minutos para compartir con ustedes algo que el Señor ha estado inquietándome un poquito. Y recuerdo que ayer en mi tiempo de oración en la mañana el Señor me traía algo al corazón y era una pregunta. Y era la siguiente: ¿por qué te sorprendes que muchos han persistido en estar en mi casa y no han entregado la visión de su corazón para entregarse conmigo? Me sorprendió mucho recibir en mi corazón esta pregunta, y entonces entendí por qué el Señor tenía tantos días insistiéndome con relación al rey Usías. El rey Usías muchas veces, nosotros nos parecemos muchas veces al rey Usías. ¿Qué pasa con el rey Usías? Y unido a esto traía el Señor a mi corazón el tiempo de los jueces. ¿Qué pasa con el tiempo de los jueces? El tiempo de los jueces, unido a lo que el Señor me enseñaba con relación al rey Usías, se parece mucho a nosotros. Porque en el tiempo de los jueces es ese tiempo donde nos dirige, donde nos seduce y donde nos cautiva lo que está pasando a nuestro alrededor, donde lo que está a nuestro alrededor es lo que dicta lo que nosotros estamos haciendo, y no el Espíritu Santo que vive conmigo, que camina conmigo, que me convenció de pecado, que me ayuda a mantener mi salvación, que es quien me va a levantar de los muertos el día del Señor en caso de que hayamos muerto. Yo no pretendo morir, pero por si acaso si muero, es el Espíritu Santo quien va a hacer que mi cuerpo sea levantado del mundo de los muertos. Pero a veces estamos en esa situación, en esa condición. Y muchas veces la última transmisión que hice, usted sabe que no ando haciendo esto, la última transmisión que hice hablaba acerca de la forma en la que muchas veces nosotros nos comportamos como impíos dentro de la casa del Señor, porque no tenemos idea del dolor que está enfrentando la persona que yo tengo al lado. Y muchas veces la hacemos vivir en una condición donde le interesa más lo que piensa su alrededor que lo que piensa el Espíritu Santo que vive con ella. Entonces, cuando iniciamos esa etapa, podemos correr el riesgo de caer en hacer lo que hacía el rey Usías. Me llama mucho la atención que en el libro de Crónicas, cuando el Señor comienza a hablar en la palabra acerca del rey Usías, comienza a dar una descripción que me llama mucho la atención y que se parece a muchos de nosotros. Dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, y eso desencadenó una serie de acciones en él que aparentemente describían que Dios estaba con él. Si usted lee todo lo relacionado en el libro de Crónicas acerca del rey Usías, usted se da cuenta que Dios en la palabra comienza a describir una serie de cosas del rey Usías que usted dice, bueno, Dios estaba con él. Dios estaba con él, derribó altares, reedificó la ciudad, estableció el culto a Dios en Israel. Todo un sinnúmero de cosas que usted diría es un hombre de Dios, definitivamente. Sin embargo, comenzó a tomar acciones en base a lo que estaba pasando a su alrededor, en base a lo que la gente que estaba a su alrededor comenzaba a demandar de él por causa de lo que él estaba haciendo, y no lo que realmente el Espíritu de Dios, a quien él había buscado al inicio, podía haberle estado demandando. No sé si entiendes por dónde el Señor me enseñaba esto. Entonces, la última transmisión que hice hablaba de que a veces nos comportamos como impíos porque no entendemos la condición que pudiera estar viviendo la persona que tengo al lado, porque tiene condiciones que para mi perspectiva, para mi punto de vista, son condiciones incorrectas, son actitudes que definitivamente no debería tener, pero a veces no entendemos la contienda almática en la que pudiera estar esa persona. A veces no nos detenemos a pensar la condición de dolor que puede tener esa persona por estar atravesando una situación que no sabe cómo corregir. Me llama mucho la atención porque realmente es la idea de los procesos.
realmente es la idea del proceso. La idea del proceso es restaurar y sanar tu corazón. Yo no sé quién se inventó que los procesos son para que Dios te catapulte yo no sé a dónde. La única razón por la que Dios te procesa es para catapultarte, pero ¿sabes a dónde? Para catapultar que tu corazón sea restaurado, que tu corazón sea sanado, que tu corazón sea llevado a la estatura del varón perfecto para que el Mesías pueda vivir en ti. No es para Dios darte nada. El Evangelio no es para que nosotros consigamos nada. Yo no sé si usted ha podido percibir que todas las personas en la palabra que intentaron utilizar el Evangelio para hacer logros personales no terminaron bien. El rey Usías, permítame decirle que es uno de ellos. El proceso de Dios para tu vida, para tu corazón, no es utilizarlo como plataforma para dispararte a un estrellato. Hay gente que sí, que Dios la marca para tener una vida pública. Hay gente que Dios la marca para tener una posición X, pero yo me pregunto, si habemos muchas personas que han sido llamados para estar restaurando vidas, para estar sirviéndole al Señor en el anonimato. Entonces, ¿qué pasa con los procesos de esa persona? Porque los procesos no son para Dios entregarte nada. Los procesos de Dios no son para Dios en decir, mire, hay algo que me llama mucho la atención. Y porque el proceso es el lugar, es la condición en donde tú comienzas a sacar de tu corazón esas cosas que la gente que está a tu lado no soporta, que nosotros muchas veces no soportamos del hermano que tenemos al lado, pero somos tan malvados espiritualmente que no podemos percibir que todo eso que está saliendo de esa persona es porque Dios está procesando su corazón. Cada vez que usted tiene una persona a su lado que dentro de sí comienza a salir cosas que a usted no le agrada, es porque Dios está intentando procesar el corazón de esa persona, y el resultado de ser procesado es que de tu corazón salga todo aquello que no le agrada a Dios. Esa es la idea del proceso. La idea del proceso de Dios en tu vida es sacar toda la diablura que usted tiene en su corazoncito que no le permiten llegar a la estatura del Mesías. Esa es la idea del proceso. Entonces, fíjate que el Salmo 105, y mire, me llama mucho la atención eso. El pueblo de Israel es transicionado desde la esclavitud a la conquista de la tierra prometida por medio del desierto. Pero fíjate en algo, Dios saca al pueblo de Israel al desierto no para entregarle nada en medio del desierto, sino para que el desierto provocara que del corazón del pueblo de Israel saliera todo aquello que en el cautiverio nunca pudo haber salido. El Salmo 105, creo que el verso 42 dice que se acordó Dios de la palabra dada a Abraham su siervo y sacó a su pueblo con gozo y con júbilo a sus escogidos, y que ese pueblo salió del cautiverio con plata y salió con oro. Eso implica que el pueblo de Israel era un pueblo próspero. Usted nunca se ha puesto a pensar cuántos corderos necesitó el pueblo de Israel para que el día de la muerte de los primogénitos todos los dinteles de las casas de los israelitas pudieran ser manchados con sangre. ¿Usted se imagina cuántos corderos se necesitaron para eso? Eso habla de la prosperidad económica que tenía el pueblo de Israel aún estando en el cautiverio. Entonces Dios saca a este pueblo del cautiverio al desierto y lo saca ricos, lo saca con provisión, lo saca con riquezas. Entonces no podemos entender que Dios me va a procesar para entregarme cosas. Antes de que Dios comience a procesarte, ya Dios te entregó las riquezas que tú necesitabas para que en ese proceso tú pudieras sustentarte, y lógicamente cuando salieras del proceso, ese sustento que tuviste en el desierto pudiera seguir produciendo frutos aún después del desierto. No sé si me di a entender en esa parte. Entonces, el proceso del desierto, lo único que realmente Dios está buscando hacer es que de tu corazón salgan todas las hierbas aromáticas que tienes dentro. Fíjate que el pueblo de Israel no pudo expresar lo que tenía en el corazón, sino hasta que está en el desierto. En el desierto el pueblo de Israel comienza a manifestar enojo, ira, resentimiento, raíces de amargura, comienza a demostrar que estaba atado al pasado y comienza a tener una serie de condiciones contra Dios y contra Moisés, que eso me dice a mí que fue provocado por el desierto. Si Dios no lleva a esta gente al desierto, del corazón de esta gente nunca iba a salir todo lo que salió. El problema de nosotros es que cuando nosotros vemos que una persona que está al lado mío comienza a manifestar lo que manifestó el pueblo de Israel, tomamos una cruz y lo crucificamos, porque no somos capaces de discernir que esa persona está sacando todo eso de su corazón, porque Dios lo está procesando para que pueda llegar a la estatura del varón perfecto.
Entonces tenemos que, ¿y sabe lo que hacemos? Ahora nos hemos escudado con la diabólica frase de espíritu de víctima. Hay gente que tiene espíritu de víctima, es cierto, pero no todos los casos. Hay muchas veces que cuando nosotros tildamos a alguien de tener el espíritu de víctima, es a alguien que simplemente está sacando de su corazón lo que produce que Dios esté sanando la herida que está produciendo, que está sanando. Cuando un médico está suturando o está curando una herida a sangre fría porque no toma anestesia, yo nunca he visto a un médico que le dice al paciente: no te hagas la víctima, deja de gritar. Porque el médico está consciente que la condición que está tratando produce dolor, y ese dolor va a comenzar a sacar cosas que no son normales en una persona que no tenga esa circunstancia. Muchas veces nosotros debemos entender esto. Debemos entender que cuando Dios está sanando el corazón del hermano que tengo al lado, en vez de exigirle conductas de perfección porque está sacando de su corazón cosas que para nosotros no son correctas, es entender que Dios está limpiando el corazón, porque eso es lo que Dios quiere. La idea del proceso es limpiar el corazón de todas las diabluras que el ser humano tiene, para que pueda realmente encontrarse con Dios y Dios poder vivir dentro de ese corazón. Yo no sé a quién se le ocurrió que el proceso era para darle cosas a usted. Dios, mire, el evangelio no es para conseguir nada. Yo sé que cada vez que abro la boca cae como piedra en el zapato, pero yo no puedo decir otra cosa. Yo no puedo decirle que el evangelio es para que Dios le va a dar nada. Hay gente que vive en el evangelio por lo que Dios le va a dar. Y la mayoría de los mensajes que nosotros hoy escuchamos con relación al proceso es para que Dios te dé, 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 para que Dios te dé. Y la fe de nosotros está siendo cimentada en lo que Dios me va a dar. Y la fe de nosotros no es una fe emuná, no es esa confianza absoluta en Dios, aunque no veas nada. No es esa certeza concreta de que Dios está, aunque Dios no te dé nada. Es una fe para conseguir cosas, es una fe para alcanzar, es una fe para arrebatar, es una fe para adquirir. Y esa no es la fe que Dios quiere. La fe que Dios quiere es esa fe emuná, que significa confianza extrema. Es esa confianza que te permite estar aferrado a Dios, aunque Dios te dé o no te dé, aunque Dios te quite o no te quite. Para mí el mayor ejemplo de la emuná es Job. Job sacó de su corazón toda la amargura que tenía por causa de su proceso, pero no dejó de ser quien era. Dios nunca, mire, Job se amargó, se irritó, gritó, habló mal, se sintió ira, enojo, resentimiento, rabia, y nunca dejó de ser quien era. Yo nunca vi que Dios se retractó de haber dicho que Job era perfecto en todos sus caminos, y Job manifestó cambios de emociones específicos, cambios de emociones drásticos. Quienes se levantaron a juzgar la condición de Job? Todo el que estaba al lado, que no tenía discernimiento de cómo Dios veía a Job. Entonces nosotros debemos llegar al punto de poder discernir cómo Dios ve a la persona que está siendo procesada cuando está sacando dentro de su corazón cosas que a mí me irritan y que a mí me molestan. Yo sé que esto va a caer como piedra en el zapato, siempre lo digo. Y si estuviera delante de la pastora amiga mía, yo sé que ella le dijera: parece piedra, pero es maná. Pero sí, debemos llegar al punto de comenzar a discernir cuál es la condición del corazón y cómo Dios ve ese corazón en medio de esa situación de dolor. Mire, le voy a decir algo: si Dios no procesa a Job o no permite que Job pasara lo que pasara, del corazón de Job no hubiese salido todo lo que salió. Entonces es necesario que entendamos que no es espíritu de víctima, es que lo que se está tratando duele, es que lo que se está tratando de sanar es como meter un dedo en una herida, y obviamente va a producir un grito de dolor. Y nosotros estamos llamados a discernir cómo Dios ve a esa persona que está en ese proceso de dolor y está sacando ese grito de angustia que tiene dentro. Siguiendo con Uzías, me llama mucho la atención. Fíjate por dónde viene todo esto. Todo esto viene, ¿por qué? Porque el rey Uzías comienza a manifestar y comienza a querer hacer lo que las naciones de su alrededor percibían de él. Las naciones de alrededor percibían, de hecho se le da regalos y su fama comenzó a extenderse. Uzías comenzó a vivir en base a lo que la fama de lo que él hacía para Dios comenzó a producir en él, pero se olvidó de lo que realmente Dios necesitaba que él produjera y no de lo que las naciones que estaban a su alrededor le exigían que él produjera. Muchas veces nosotros estamos en esa condición. Por eso mencionaba el tiempo de los jueces, porque a veces estamos más pendientes de vivir en el tiempo de la condición que el ambiente pretende hacerme para que yo viva. Me llama mucho la atención que el rey Uzías hacía cosas que nosotros muchas veces hacemos y nos tildan de gente de Dios, de hombre de Dios, de joven de Dios. Y creo que uno de
de mis videos decía que nosotros no somos jóvenes de Dios, ni somos hombres ni mujeres de Dios, porque hacemos muchas cosas. Somos gente de Dios porque hacemos lo que Dios necesita que nosotros hagamos en el momento específico. Cuando Dios... Mire, esto es bastante interesante, porque cuando Jesús habla acerca de la parábola y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Obviamente está describiendo gente que no estaba en pecado. No estaban en pecado, o sea, Jesús no habla de pecado. Jesús no habla de pecadores. La palabra que Dios describe como maldad es hacer cosas que no te corresponden hacer. Cada vez que tú incurres en hacer algo que no te corresponde hacer, estás obrando en maldad, porque estás acarreando juicio para ti y estás acarreando juicio para aquella persona que debería hacer lo que tú estás haciendo y que por causa de que tú lo estás haciendo, esa persona no ha podido hacerlo. Obviamente está hablando de gente que hacía milagros, levantaba muertos, levantaba paralíticos, en tu nombre hicimos. Y Jesús le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué razón Jesús le dice a esta gente hacedores de maldad cuando la descripción de lo que ellos están dando era cosa buena? O sea, libertar a gente de demonios es algo bueno, predicar el nombre de Cristo es algo bueno, libertar y sanar enfermos es algo bueno, pero Jesús lo cataloga de maldad porque era gente que estaba haciendo cosas que no debía hacer. Por eso en el Antiguo Testamento Dios seleccionó las tareas específicas para cada tribu y ninguna tribu podía traspasar la condición o la encomienda que tenía, aunque fuera buena la intención. Por eso había mucha gente que no le correspondía la posición de sacerdocio, y aunque tenía la mejor intención del mundo de hacer un buen papel sacerdotal, no lo podía hacer porque era una asignación que no le correspondía, porque era algo que estaba asignado a otra persona y por lo tanto iba a acarrear juicio para su vida, iba a acarrear juicio para la persona a la que le correspondía hacer la posición de sacerdote. Usías termina en esta condición. Usías termina en la condición de querer ocupar una posición que su corazón no estaba preparado ni le correspondía hacer, porque su corazón no estaba preparado. ¿Por qué menciono el corazón? Porque David se metió al templo, se comió los panes de la propiciación y le dio de comer a todos sus séquitos de hombres que acababan de llegar de matar a 200 personas para tomar los prepucios que necesitaban en ese momento. Sin embargo, se mete al lugar santísimo, toma el pan de la propiciación, se lo come, le da a comer a su grupo de asesinos, como yo digo, y no pasa nada, porque la posición de ser sacerdote para Dios no es un título que alguien te pueda otorgar. Es la condición de que el gobierno de Dios esté completa y absolutamente sobre ti y tú hagas lo que Dios necesita que tú hagas. Por eso la condición de que Dios dice hacedores de maldad a gente que estaba haciendo algo que aparentemente para el ambiente era bueno. Pero Jesús sabía discernir realmente en qué posición espiritual estaba esa persona y poder decir tú estás haciendo maldad porque estás haciendo cosas que no te corresponden. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que aunque hagamos cosas buenas, no confundamos el hacer con el ser. Siempre usted ha escuchado eso del hacer y el ser. No lo confundamos. Porque aparentemente Usías trató de utilizar a Dios para su propio beneficio. Y me llama mucho la atención porque Usías se parece a muchos de nosotros en este tiempo. Persistimos en buscar a Dios y después que encontramos el resultado de lo que Dios produce en nosotros, comenzamos a vivir por lo que el ambiente nos exige y nos olvidamos de cómo llegamos a tener lo que tenemos de Dios. Usías trató de utilizar a Dios para su propio beneficio y es necesario que nosotros entendamos que Dios y que el Evangelio no es para beneficio propio. El Evangelio es simplemente salvación y vida eterna. Quería dedicarles estos minutos porque tenía mucho tiempo con esto dándome vueltas en la cabeza y decía lo hago, no lo hago, no me gustan este asunto de las transmisiones en vivo, pero quería compartirlo porque es necesario que nosotros nos detengamos a pensar, y siempre lo digo en mis videos, es necesario que nos detengamos a pensar si realmente lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo porque queremos hacer cosas o porque realmente Dios nos ha dicho, es necesario que esto lo haga. Te voy a decir algo, Dios no nos va a juzgar el día del juicio por todo lo que nosotros hicimos que no debíamos hacer. Nos va a juzgar por aquello que debíamos hacer y no hicimos. Por eso Dios le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad.
porque realmente la condición que Cristo está buscando en nosotros es que nosotros hagamos lo que nos corresponde hacer, y no hay una manera de poder reconocer lo que nosotros tenemos que hacer si no es por revelación del Espíritu de Dios en intimidad. Lo mismo que hacía Usías. Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. El problema de nosotros es que cuando nos desconectamos de buscar aquello que nos va a revelar la condición que debemos de tener para poder hacer lo que tenemos que hacer, comenzamos a vivir por las voces que están a nuestro alrededor y comienzan a darnos una serie de instrucciones de que tú puedes, porque ves cierta capacidad, y Dios no está interesado en que nosotros hagamos nada porque tengamos capacidad para hacerlo. Dios está interesado en que nosotros hagamos lo que debemos hacer porque Él sabe que no tenemos la capacidad de hacerlo. Por eso Dios nos encomienda hacer cosas que nosotros no estamos capacitados para hacer, porque si nosotros comenzamos a hacer cosas que estamos capacitados para hacer, la gloria nos la vamos a robar nosotros, la gloria nos la vamos a llevar nosotros. Pude hacerlo porque oré, pude hacerlo porque ayuné, pude hacerlo porque yo, pero cuando tú reconoces que tú tienes una condición y dices, Dios, esto que tú me has dado a hacer, yo con mis fuerzas no lo puedo hacer, entonces es donde entra el cumplimiento de la asignación real que Dios te encomendó hacer. Volvamos otra vez. Así que los cubro y los bendigo en el nombre del Señor. Espero que esto los edifique. Me voy, solo andaba de paso. Quería transmitirles este mensaje, que el Señor los guarde, que el Señor los cubra. Y como siempre digo, que el Señor nos ayude a ir a su presencia con la condición de corazón correcto para poder arrepentirnos de muchas cosas que tenemos que arrepentirnos. Siempre lo digo, no me gusta mucho decirlo, pero tenemos que arrepentirnos de muchas cosas, porque el arrepentimiento, a veces nosotros entendemos que el arrepentimiento tiene que ver con el pecado. El arrepentimiento no solamente tiene que ver con el pecado, el arrepentimiento tiene que ver con convicción de que estoy caminando por el lugar equivocado y devolverme otra vez al lugar de donde nunca debí salir. Y nosotros debemos hacerlo para no terminar como terminó Usías. ¿Sabes cómo terminó Usías? Usías terminó lleno de lepra. Muchos de nosotros, muchos, si no nos devolvemos otra vez al lugar correcto, vamos a terminar como Usías. Vamos a terminar lleno de lepra. Vamos a terminar lleno de cosas en el corazón que no nos va a permitir que Dios siga habitando en nosotros. Porque hemos entendido, como decía hace un momento, que las cosas las podemos hacer por nuestras propias fuerzas. No permitas que la lepra llegue a tu corazón porque comiences a vivir por lo que tu ambiente te exige y no por lo que el Espíritu de Dios necesita que tú vivas. Al principio lo decía, muchas veces nos importa más que no diré eso. A veces nos importa más el ambiente. ¿Qué puedo provocar para que el ambiente me acepte? ¿Qué puedo provocar? ¿Qué puedo producir para caer bien? Y te voy a decir algo, vivir el Evangelio implica una condición de un carácter completamente fuerte. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor dice, contiende ardientemente por la fe. Y Dios necesita una generación que sea completamente alineada, no solamente a la palabra, sino también a la voz del Espíritu de Dios. Porque a veces en la palabra tú lees que Dios necesita que tú hagas algo, pero el Espíritu de Dios muchas veces se levanta y te habla y te dice, no lo hagas, porque yo voy a hacer esto y esto en medio de esto. A veces el Espíritu de Dios te dice, a veces la palabra te dice, contiende ardientemente por la fe, pero el Espíritu de Dios se levanta y te dice, mira, cállate la boca, no digas absolutamente nada, porque en medio de este problema quien se va a glorificar soy yo. Entonces es necesario comenzar a discernir realmente en qué tiempo estamos. Es necesario solamente guiarnos no por la palabra, sino por la voz del Espíritu, porque el Espíritu de Dios está ahí para ello. No me voy a meter en el tema del Espíritu Santo. Luego voy a hacer un video para hablarles acerca del Espíritu Santo, quién es la persona del Espíritu Santo y cómo ha brillado por su ausencia. El día de hoy, el Espíritu Santo sigue brillando por su ausencia en muchos de nosotros. Pero eso es un tema para otra ocasión. En el nombre del Señor, los cubro y los bendigo. Y recuerden, persistan en buscar a Dios cada día. Hagan lo que hacía Usías, pero no terminen como él terminó. La palabra de Dios en el libro de Crónicas dice que Usías persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Termino con esto. El error de Zacarías fue comenzar a vivir por lo que su ambiente comenzó a demandarle, por lo que Dios estaba produciendo en él, y se olvidó de que
a quien tenía que escuchar era al Espíritu de Dios. No permitas que lo que Dios está produciendo en ti haga que tus oídos se desvirtúen y cambien de dirección y comiences a escuchar lo que está a tu alrededor y lo que tu ambiente comienza a exigirte que hagas antes de ir al secreto y decirle: Dios, persistí en buscarte y lo que tengo me lo diste. ¿Es necesario que yo haga esto? En el nombre del Señor te cubro y te bendigo, y que Dios nos ayude a ir a su presencia con la condición de corazón correcta.